Me preguntó qué hice este fin de semana. Yes. I went to Tianguis and I see TV. Okay, you saw TV. You did the same thing on Saturday and Sunday? ¿Me la puede repetir, por favor? Uh-huh. Did you do the same thing on Saturday and Sunday? ¿A qué se refiere con pink? ¿El color? No, think. ¿Hiciste lo mismo los 2 días, sábado y domingo? Oh, no. Sunday, I went to Tianguis, and Saturday, I I do studying. You were studying, okay. Yes. Do you have an exam today? No, for class. Okay, very good. Thank you, Cheyenne. Jose Manuel, what did you do on Saturday? Nothing really. Watched TV. Okay. Can you tell me a little bit about the activities during your day? Practice my instrument. Okay. How long did you practice? 1 or 2 hours. Okay, very good. And what did you do next? Nothing. Nothing. Did you watch TV? Did Un poco. play on your phone? No. Okay, and what did you do on Sunday? I eat tacos en Huehuetoca. Okay, you ate tacos. What else did you do? Creo que es todo. Bueno, no fue mucho ayer. Okay, thank you. Saul, what did you do this Saturday? Creo que no está Saúl. Juan Pablo, what did you do on Saturday? Saturday. Sábado. Yes. I went to the gym. I went play soccer 7 and finish. I went to the no recuerdo cómo se dice. I went to the fui a un antro, pues. Okay. You went dancing.
What did you do on Sunday? Sunday, I went to the play soccer de nuevo. I do homework. You did homework. Okay, thank you, Juan Pablo. Very good. Said, what did you do this weekend? ¿Me podrías repetir, por favor? Yes. What did you do this weekend? Home and in my free time watch TV and no in my free time play games and watch TV. Okay, you watched some TV. Did you do anything else on Saturday? My Saturday I spend with my family. Okay. And how about on Sunday? What did you do on Sunday? Homework and sleeping. Okay. Very good. Thank you, Zaid. And for last, Aaron, what did you do on Saturday? I did homework. I go to military service. You went where? See, I went to military service. Oh, okay. And what did you do on Sunday? Sunday I did homework and sleep. Okay. Thank you. Okay. This was a little bit of for you to practice the simple past. We saw some rules for affirmative, negative, and interrogative sentences. Do you remember these rules? Que la clase pasada, me parece, o antepasada, yo les comentaba un poco acerca de las reglas que vamos a ocupar ahora con verbos irregulares. ¿Recuerdan esas reglas? Por ejemplo, para las oraciones afirmativas. Que el verbo ya no se le agrega la ed, sino ya se tiene otra palabra específica. ¿Me lo repites, por favor? Que para los verbos irregulares ya no se le agrega el ed al final, sino que dependiendo de qué verbo sea, ya tiene su forma exacta de cómo se pronuncia en pasado. Ah, ok. Entonces decíamos que a diferencia de los verbos regulares, estos no tenían una secuencia, ¿no? Como lo veníamos viendo.
sino los verbos irregulares cambiaban totalmente de presente a pasado. Ok, y entonces aquí en las oraciones afirmativas sí íbamos a poder conjugar nuestros verbos a pasado. Creo que el verbo que más me dijeron ustedes fue went, ahorita que los estuve escuchando. Me dijeron sleep y me dijeron study, ¿no? I slept, I studied, and I went, y me decían el lugar a donde fuera. Ok. What rule did we have for negative sentences? ¿Qué regla teníamos para las oraciones negativas? Sigue siendo igual que en el caso de los verbos regulares, simplemente se le agrega el didn't a la oración y se ocupa el verbo de forma normal. Okay, very good, thank you. Entonces, oraciones negativas, para poder hacer la negación, forzosamente vamos a ocupar didn't, como lo veíamos también con los verbos regulares. Y aquí el verbo ya no se tenía que conjugar, regresaba a su forma base. Ok, y por último en las preguntas. ¿Qué pasaba con las preguntas? Igual lo mismo que en las regulares, se le agrega el did al inicio de la oración y lo demás es normal, el verbo se ocupa, no se cambia. No se conjuga, ok. Entonces, aquí ya con las preguntas, recuerden que cuando nosotros hacemos oraciones afirmativas y negativas, siempre empezamos por un sujeto, ¿no? Después de ese sujeto, en las oraciones negativas, ya utilizamos el didn't y después nuestro verbo sin conjugar. Pero en las preguntas nunca vamos a empezar con un sujeto, sino vamos a intercambiar de lugar al did con el sujeto. Y ahora, como nos decía Luis, en las preguntas forzosamente tenemos que empezar con did y después el sujeto y ya después el verbo. Les voy a compartir la pantalla para que me ayuden a resolver algunos ejercicios para seguir practicando estas reglas, ¿vale? Me dicen si ya pueden ver la pantalla, por fin. Ya se ve, profe. Okay, very good. Thank you. Okay, the first exercise here we have, it's a small text. We have several verbs in parentheses, like go. We have meet, leave, buy, have, see, get, and be. We have to change these verbs in past. Most of these verbs are irregular. So the first one says, last month I to Pachuca with my cousins. We have the verb go. What is the past of go? When. Went. Last month I went to Pachuca with my cousin. El mes pasado fui a Pachuca con mi primo. We meet at the bus stop at 10:30 a.m. Is met.
met. Ok. Aquí meet, que es como reunirse o conocerse. A su pasado únicamente le vamos a eliminar una E y pasa de ser de meet a met. We met at the bus stop at 10:30 a.m. Our bus leave at 10 a.m. Left. Left. Our bus left at 10 a.m. Ellos quedaron de verse en la parada del autobús a las 10:30, pero su autobús se fue o salió a las 10 a.m. In the afternoon, we buy some presents for our parents. What is the past of buy? Bought. Bought. Okay. In the afternoon, we bought some presents for our parents. After we have lunch in a Chinese restaurant. Okay, had. After we had lunch in a Chinese restaurant. Later, we see a comedy at the movies. So, Okay, we saw a comedy at the movies. We get home at 8:30 a.m. p.m. Sorry. got. God, thank you. We got home at 8:30 p.m. We be really tired. Where? We were really tired, but very pleased because that a beautiful day. Was. Okay, thank you. That was a beautiful day. ¿Buscaron su lista de verbos en pasado? Sí. Yes, okay. Entonces, ¿qué hicieron estos dos chicos el mes pasado? Que fue a Pachuca y se vieron o se conocieron en la parada del... no, se conocieron como a las 10:30, o se vieron por ahí. Y salieron pues de la parada de autobús a las 10 de la mañana. Okay. Que por la tarde fueron a comprar con sus padres. No, sí, fueron a comprar algunos regalos para sus padres, ¿no? Ok, fueron a comprarle regalos para sus padres. Y luego, Después de eso comieron en un restaurante chino. Después fueron a ver una película de comedia. Fueron a casa a las 8:30 y estaban muy cansados, pero se la pasaron muy bien porque fue un hermoso día. ok, thank you, very good. Aquí nuevamente nada más les vuelvo a mencionar que cuando ustedes vean be entre paréntesis, se refiere al verbo to be, que tenemos was, como lo vemos en el 9, y tenemos were, como lo vemos en el 8, ¿vale? Hasta aquí hay dudas con simple past.
Ninguna, ok. Entonces aquí tuvimos puras oraciones afirmativas, es por eso que todos los verbos los tuvimos que pasar a pasado. Okay, and I have one more exercise. We have write C if the sentence is correct or I if the sentence is incorrect. Rewrite the incorrect sentences. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Tenemos algunas oraciones, a lo mejor algunas están bien, algunas están mal. Las que estén bien tendremos que poner una C por este lado. Y las que estén mal tendremos que poner una I. Si ponemos una I, entonces tenemos que reescribir correctamente las oraciones. Por ejemplo, la primera dice, I go to the cinema last night. Is this correct or is it incorrect? Incorrect, ¿no? Es I went. Okay. Incorrect. Vemos aquí last night, que habíamos dicho que estas son algunas frases que me ayudan a identificar que justo estoy hablando del pasado. Y anoche, pues es algo que ya pasó. Entonces, este go debería de ir en pasado. Me dijeron que es went. I went to the cinema last night. Okay, thank you. Very good. Number 2. Where were you yesterday morning? Is the sentence correct or incorrect? Incorrecta. Okay. ¿Cuál es el error en esa oración? De que tienen que empezar con el did. Ok. Aquí tenemos where, que es un question word. Recuerden ustedes que tenemos dos tipos de preguntas. Teníamos yes, no question and information questions. Tenemos las preguntas de sí y no y preguntas abiertas. ¿Cuál era la diferencia entre estas dos aparte de su tipo de respuesta? ¿No hay ninguna diferencia? Ok, yes, no questions. Yo les comentaba cuando estábamos viendo la unidad pasada que como su respuesta es únicamente sí, no, mi pregunta puede empezar de dos formas. Si yo voy a usar un verbo, puedo usar did. Si no voy a usar un verbo, puedo usar el verbo to be, was or were. Pero recuerden que no los podía tener juntos dentro de la misma oración, o sea, uno después del otro. Esos eran para las preguntas de sí y no. Para las information questions, como yo tenía que dar más información, yo tengo que usar un question word o un WH question.
como lo vimos en un ejercicio, veíamos what, when, where, why, how much, teníamos what time. Este question word yo sí lo puedo usar al inicio de la pregunta si yo quiero, bueno, más bien dependiendo de qué quiero saber. Por ejemplo, aquí yo tengo where, quiero saber dónde, ¿no? Me tiene que decir un lugar. Después puedo continuar con la misma estructura que las preguntas de sí y no, es decir, usar did o usar verbo to be. Entonces, esa sería la diferencia por esos dos tipos de preguntas respecto a su forma gramatical, o sea, cómo se estructuran. Preguntas de sí y no, empezamos con did o con was o were. Y preguntas de información, voy a necesitar que use un WH question para saber qué información quiero que me dé. En este caso es ¿dónde? Entonces, esta oración está correcta. Yo estoy hablando de ayer en la mañana. Quiero saber dónde estabas tú ayer en la mañana. No tengo ningún otro verbo. Entonces puedo usar verbo to be, was o were. Pero como aquí estoy hablando de you, uso were. ¿Hay aquí alguna duda con estos dos tipos de preguntas? ¿Dudas? Ok, Luis. ¿Los demás? No, ¿Alguien pero- tiene alguna duda? No, creo que está fácil. Ok. ¿Los demás? Ninguna prueba. Seguros. Isaac, ¿alguna duda? Said, Saúl, ¿dudas? No, creo que no. César, Chayán, Daniel, Jean Paul. Ninguna duda. Okay. Question number 3 says, did you saw the match last weekend? Is this sentence correct or incorrect? Correcto. Aquí sí hay un error. ¿Pueden identificar? Esa y debería de ser sí. Ok.
Tenemos ya el did para hacer la pregunta. Tengo un verbo. Pero recuerden que en las preguntas los verbos ya no se conjugan. Es decir, saw está conjugado a pasado. Y su presente es see. Did you see the match last weekend? Entonces, ese era el error. El verbo aquí en la pregunta sí está conjugado a pasado, a pesar de que tiene ya el did. Y no debería de estar conjugado, debería de estar como sí. Yes? Next we have Marta did an important exam this morning. Is this sentence correct or incorrect? Correct. Yes, this is correct. Esta oración sí está bien. Aquí tenemos la presencia de un did, pero a diferencia, por ejemplo, de la oración 3, que es una pregunta, recuerden que did también es un verbo, que es hacer. Entonces, Marta hizo un examen importante esta mañana. Y como aquí es una oración afirmativa, sí tiene que estar conjugado este did. Number 5, what did you did after school? Is this sentence correct or incorrect? Incorrecto. Incorrect. Ok, ¿cuál es el error? Que está conjugado. Ok, entonces, ¿cómo debería de estar? Como do, ¿no? What did you do after school? Ok, what did you do after school? Nuevamente, cuando tenemos las preguntas, y aquí tenemos un primer did, aquí sí es el auxiliar que voy a ocupar para hacer las preguntas, pero aquí yo lo tengo nuevamente mi verbo did, como les comentaba en la oración 4, también puede ser un verbo que es hacer. Entonces, este segundo did ya no tiene que estar conjugado, como ustedes me dijeron, tiene que regresar a do. What did you do after school? ¿Qué hiciste después de la escuela? Thank you, very good. Number 6, the little brother didn't eat his food. Correct. ¿Por qué está bien esa oración? Porque ya no conjuga el verbo porque está el didn't. Ok, thank you, very good. Aquí ya tenemos una oración negativa. Tenemos la presencia del didn't. Entonces, este verbo ya no tiene que conjugarse. Se queda tal cual como está eat. The little brother didn't eat his food. El hermano pequeño no se comió su comida. Thank you. Number 7, my parents bought me a new jacket. Is this sentence correct or incorrect? Correct.
¿Por qué está bien esta oración? Porque conjugó bien el verbo a pasado. Ok. El verbo en su forma normal es buy, que es comprar, y aquí lo vemos conjugado dentro de una oración afirmativa. Entonces sí está bien esta oración. My parents bought me a new jacket. Mis padres me compraron una nueva chamarra. Thank you. Number 8. What time did you got home? Is this sentence correct or incorrect? Correcto. Ok. ¿Por qué está bien esa pregunta? What time did you got home? Lo creo que está mal por el got. No sé. Es que no investigué la tabla, entonces no sé qué es got. Ok, el get home o got home, lo veíamos en la lección A, cuando vimos, cuando clasificamos con get, con have y con go. Teníamos justo get home, que era llegar a casa, ¿no? Pero aquí got es el pasado del get. Obtener. Entonces, tiene, pues get puede tener varios significados dependiendo del contexto. Uno de ellos sí es obtener. Pero aquí, get home, pues sería llegar a casa, ¿no? Entonces está bien, ¿no? Mande. ¿Está mal, no? Entonces sería get. Ajá. Aquí como ya tenemos did dentro de la pregunta, este got no tiene que ir conjugado. Tiene que regresar a su forma base. What time did you get home? Entonces está mal esta oración. Got es el pasado de get, pero como es pregunta ya no tiene que estar conjugado. What time did you get home? ¿A qué hora llegaste a casa? ¿Dudas con este ejercicio o con las preguntas, la estructura de las preguntas en general? Teacher. ¿Nadie tiene dudas? ¿Con qué tipo de pregunta era que no importaba si se usaba el was o el did? El did lo vamos a ocupar dentro de las preguntas cuando nosotros tengamos un verbo, ya sea regular o irregular. Y acuérdate que con was o were no puedo tener otro verbo.
Teacher. Mira, por ejemplo. Por ejemplo, aquí en la 8, en la pregunta tengo did para hacer la pregunta, pero porque acá yo tengo el verbo get. Aquí, en la 5, yo también tengo el auxiliar did porque tengo el verbo que es do. En la 3, nuevamente tengo did. ¿Por qué? Porque tengo un verbo que es sí. Pero en la 2 no tengo did porque no tengo ningún verbo. Por ejemplo, yesterday es ayer, morning es en la mañana. Estos no son verbos. Y el you es el sujeto, entonces no tengo ningún otro verbo. Por eso aquí usamos el verbo to be. Entonces, cuando ustedes quieren usar did para hacer preguntas, forzosamente tenemos que tener un verbo sin conjugar. Y cuando usamos was or were, no debo de tener otro verbo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces como no hay más preguntas, pasemos al Student's Book de la lección D. Aquí dice writing a diary, escribiendo un diario. Esta lección empieza con 2 tablitas que ustedes tendrán que llenar de tarea. La primera dice, guess what your partner did, write your ideas in the your guess column. ¿Qué van a hacer aquí? La primera tablita tiene 6 oraciones. Tiene my classmate got up at, yesterday at 7:30 my classmate was, when my classmate was 10 he or she had, my classmate went shopping, on her birthday my classmate got, on her last vacation my classmate. Aquí ustedes van a elegir un compañero del cual van a rellenar estas 2 tablitas. En la primera van a poner lo que ustedes creen que es la respuesta a estas 6 oraciones. Por ejemplo, my classmate got up today at, ¿a qué hora creen que se levantó hoy el compañero que ustedes eligieron? Por ejemplo, at 7:30 a.m., ¿no? Eso es lo que yo creo, a la hora que yo creo que se levantó mi compañero. Yesterday at 7:30 my classmate was. ¿Qué creen que estaba haciendo ayer su compañero a las 7:30? Yo voy a poner a lo mejor sleeping porque era domingo, ¿no? A esa hora a lo mejor estaba durmiendo. Entonces aquí ustedes van a poner qué creen que es o cuál creen que es la respuesta a estas 6 oraciones. Y en la segunda tabla ya le van a preguntar qué era o cuál es la respuesta a estas 6 preguntas. What time did you get up? Ya le van a preguntar a qué hora te levantaste hoy. Where were you yesterday at 7:30 p.m.? ¿A qué hora, más bien, dónde estabas ayer a las 7:30 de la noche? Entonces en la pregunta, en la primera columna, en la primera tabla van a poner lo que ustedes creen y en la segunda las respuestas de sus compañeros. Y vamos a continuar al ejercicio 3. Tenemos un pequeño texto y varias palabras resaltadas. El de que I had a good day.
I woke up at 8 a.m. First, I took a quick shower and listened to my favorite music. After that, I had a nice meal for breakfast in bed. Then I put on my favorite clothes and went shopping with my friends. In the afternoon, I had lunch in a Chinese restaurant. The food was delicious, but it was a bit expensive. After lunch, we went to the cinema. We saw Avengers. It was a great movie. It was late at night. Unfortunately, we missed the last bus, so we got a taxi. I got at home at 11:30 p.m. I was a little hungry, so I had a bowl of cereal. After that, I took a long bath and relaxed. Finally, I went to bed at 12:30 p.m. It was a great day. ¿Qué fue o qué es lo que nos cuenta esta persona dentro de su texto? ¿Qué fue lo que hizo durante todo el día de ayer? Despertó a las 8 de la mañana. Primero tomó un baño, escuchando su música favorita. Ajá. Después de eso, comió un carne, ¿sí es? ¿Mel? No, carne es meat. Ah, bueno, pero ¿mel qué es? Pues meal sería pues la comida tal cual. Un desayuno en la cama. Entonces se puso su ropa favorita y fue como de compras con sus amigos. Ujú. La tarde comió un lunch en un restaurante chino y la comida estaba deliciosa, pero era muy cara. Después de comer, fueron al cine a ver a Los Vengadores. Es una gran película y a la tarde, algo así, en la noche. Más Ajá. tarde. Desafortunadamente perdieron el último autobús, entonces tuvieron que ir en taxi y llegó a casa como a las 11:30 y me estaba un poco hambrienta y comió un plato de cereal. Después de eso tomó un baño relajante, ¿sí? Un baño. Ajá, un baño pues largo y se relajó. Y finalmente fue a la cama a las 12:30 y fue un gran día. Okay, thank you. Very good. Ok, aquí esta persona nos está contando a detalle qué fue lo que hizo durante todo su día, ¿no? Cuáles fueron las actividades y nos las menciona dentro de un orden. Tenemos las palabras first, after that, then, after lunch, and finally. Estas palabras son, aquí lo tenemos en el recuadro verde, sequence words. Son palabras de secuencia justamente para que nosotros le demos un orden a las actividades que nosotros vamos mencionando. Bueno, aquí nos dan unos tips de cómo debemos usar estas palabras. Tenemos first, que significa pues primero, ¿no? Aquí vamos a mencionar qué fue la primera cosa que hicimos.
Por ejemplo, aquí él nos dice, first I took a quick shower and listened to my favorite music. Primero tomé un baño rápido y escuché mi música favorita. Después de first vemos que tenemos pues una oración completa. Tenemos el verbo, tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. Luego tenemos then. Then, ¿qué significa? Entonces, No. Después. Ok, significa después. Aquí nos dice, cuando usemos then, tenemos que poner una oración. Y nos dan un ejemplo. I had breakfast, then I went to work. Yo desayuné, después o luego me fui al trabajo. Tenemos la oración que empieza con un sujeto, el verbo y el complemento. Luego tenemos after y after that. ¿Cuál será la diferencia entre estos dos? ¿Qué después y significa after? después y después de algo, ¿no? Ok. Aquí nos dice after. Necesita ir después un sustantivo. Es decir, ¿de qué estamos hablando? After sería después de. Después de que yo necesito poner de qué estoy hablando. En este caso, nos dijeron lunch. Después de almorzar o de comer, nosotros fuimos al cine. Entonces, cuando yo use after, necesito poner después de qué actividad es de la que yo estoy hablando. Cuando yo use after that, después de eso, es porque yo ya mencioné anteriormente una actividad. Por ejemplo, aquí yo tengo, after that, I had a nice meal for breakfast in bed. Después de eso, yo tomé el desayuno en la cama. Después de eso, ¿qué es eso? Lo tengo aquí. ¿Qué actividad fue? Que se bañó y escuchó su música. Ok, después de eso, necesito poner una oración. Aquí tenemos, I had a nice meal for breakfast in bed. Nuevamente tenemos el sujeto, I, el verbo had, y el complemento, a nice meal for breakfast in bed. Entonces aquí con after, necesito poner después de qué actividad. En este caso, lunch. After that es porque el that ya me está diciendo una actividad previa y después de eso necesito poner una oración completa. Y finally va a ser finalmente, es decir, la última actividad que hicimos. Aquí nos dice esta persona, finally, I went to bed at 12:30 p.m. Finalmente, o por último, me fui a la cama a las 12:30 de la noche. Hasta aquí, ¿dudas con el uso de estas sequence words? No, teacher.
Ok, estas sequence words, las palabras de secuencia, las podemos emplear, como lo vemos aquí en un texto, para describir a lo mejor qué hicimos ayer. Lo podemos emplear para a lo mejor escribir un cuento, una noticia del periódico. También lo podemos usar para escribir a lo mejor recetas. Pero, por ejemplo, cuando nosotros escribimos recetas, normalmente las oraciones que nosotros ponemos empiezan con un verbo. ¿Por qué? Porque son instrucciones. Entonces, aquí yo les comentaba, ¿no? Donde nos dice a clause, yo les decía, tenemos que poner una oración completa. Estas oraciones en los cuentos, en los relatos, sí tienen que iniciar con un sujeto. A diferencia con las recetas, nuestra oración, digamos, completa que vamos a poner después de cada sequence word, puede comenzar con un verbo directamente, porque son instrucciones. Ok, ahorita vamos a practicar un poquito esos sequence words. En el ejercicio 4, ustedes aquí tendrán que escribir un párrafo similar al que leímos anteriormente sobre un día bueno que ustedes hayan tenido. Tendrán que usar estas palabras de secuencia para organizar sus ideas. Y aquí les dan varias preguntas en orden que ustedes tendrán que ir contestando y uniendo sus ideas con las palabras de secuencia. Por ejemplo, what time did you get up? ¿A qué hora se levantaron? Did you have breakfast? ¿Desayunaron? Y si sí, where? ¿Dónde? What did you wear? ¿Qué fue lo que usaron? What did you do in the afternoon? ¿Qué hicieron en la tarde? Where did you have lunch? ¿Dónde almorzaron o dónde comieron? What time did you get home? ¿A qué hora llegaron a casa? Did you have dinner? ¿Cenaron? What did you do before you went to bed? ¿Qué hicieron antes de irse a la cama? And what time did you go to bed? ¿A qué hora se fueron a la cama? Entonces, las respuestas a estas preguntas las tendrán que organizar y unir dentro de un texto usando estas palabras de secuencia. ¿Dudas con lo que van a hacer en estos dos ejercicios? En el 4 y en el 1 y en el 2. No, profe. Ok. Voy a pasar a la parte del workbook y se queda de tarea la parte de Students Book, ¿vale? Aquí tenemos nuevamente palabras de secuencia. Tenemos first, next, then, after y finally. Nos dice connect the sequence word. Vamos a unir las palabras de secuencia a las instrucciones que tenemos de este lado. La pregunta es how to make a cup of coffee. ¿Cómo preparar una taza de café? Permítanme tantito, por favor.
Perdón, les vuelvo a compartir la pantalla. Tenemos que relacionar estas palabras de secuencia, más bien unirlas con las instrucciones. Y yo les comentaba que con las recetas normalmente nuestras oraciones van a empezar con un verbo. Por ejemplo, aquí tenemos serve, tenemos put, tenemos add y tenemos make. Estas instrucciones no empiezan con un sujeto directamente como en la primera. Aquí tenemos we. Sino en recetas, nuestras oraciones tienden a iniciar con un verbo. Entonces, las instrucciones que tenemos que unir dice, we boil some water, serve the water in a cup, put the coffee in the water, add some sugar and enjoy it, and make sure you have a cup. ¿Cuál es la primera cosa que tenemos que hacer para prepararnos una taza de café? Hervir el agua. Okay. First, we boil some water. Primero hervimos agua. Luego, ¿qué vamos a hacer? Servirla en una taza. Okay. Next, serve the water in a cup. ¿Cuál sería la siguiente cosa que haríamos? Después poner café en el agua. Okay, then put the coffee in the water. Luego, Después agregar algo de azúcar y disfrutarlo. y finalmente, finalmente nos aseguramos de tener una taza. Creo que esa no sería la última. La No, primera. la primera. Ok, entonces voy a tratar aquí de borrar.
Ahora sí, ¿cuál era el primer paso? El de asegurarse si hay una taza. Una taza. Okay, first we make sure you have a cup. Next, Hervir el agua. okay, next we boil some water. Then, Servir un poco de agua en la taza. okay, then serve the water in a cup. After, Poner un poco de café en el agua. En el agua. okay. Aquí, ¿qué habíamos dicho que teníamos que poner después de after? Un verbo, ¿no? Creo. ¿Recuerdo? Sí, ¿no? Se ponía un verbo después del after. Porque era el after diferente del after time.
Una disculpa, chicos. Les vuelvo a compartir la pantalla. Creo que ya la pueden ver, ¿verdad? Ya, por favor. Ok. Yo les preguntaba, después de after, teníamos que poner un sustantivo. En el texto yo tenía lunch. Y yo les preguntaba aquí, dentro de las oraciones que tenemos del lado derecho, ¿tenemos algún sustantivo? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Ok, de este lado no tenemos ningún sustantivo, todos son verbos excepto el we. Entonces eso quiere decir que aquí el after le falta un that. Debería decir after that, después de eso, que sería una vez que servíamos agua en una taza. Agregar el café al agua. Okay, after that, put the coffee in the water. And finalmente, Agregar el azúcar y disfrutar. Finally, add some sugar and enjoy. Entonces, estos son, digamos, los pasos, la receta para hacernos una taza de café. First, make sure you have a cup. Next, we boil some water. Then, serve the water in a cup. After that, put the coffee in the water. And finally, add some sugar and enjoy it. Okay, let's continue with exercise 2. It says, listen to the monologue, then check the best option to answer the questions. Les voy a poner el listening y ustedes van eligiendo entre las opciones A, B y C para cada oración, ¿vale? Unit 10, Lesson D, Exercise 2. Listen to the monologue. Then check the best option to answer the questions. Dear Diary, I wrote a short instruction manual for my English class homework. I wanted something really easy. So, my manual title
was how to make a cup of coffee. I thought it was super easy. I wrote the instructions on a piece of paper, took coffee, sugar, and went to class. The teacher asked me to show the rest of the class. I read the instructions and I showed the coffee and sugar to my classmates. But I couldn't make the coffee. Why? Because I didn't have the cup. I forgot the cup at home. Everyone in class laughed and my teacher added one more instruction to my paper. Make sure you have a cup. Exercise 2. Listen to the monologue. Then check the best option to answer the questions. Dear Diary, I wrote a short instruction manual for my English class homework. I wanted something really easy. So my manual title was How to Make a Cup of Coffee. I thought it was super easy. I wrote the instructions on a piece of paper, took coffee, sugar, and went to class. The teacher asked me to show the rest of the class. I read the instructions and I showed the coffee and sugar to my classmates. But I couldn't make the coffee. Why? Because I didn't have the cup. I forgot the cup at home. Everyone in class laughed and my teacher added one more instruction to my paper. Make sure you have a cup. Exercise 2. Listen to the monologue. Then check the best option to answer the questions. Dear Diary, I wrote a short instruction manual for my English class homework. I wanted something really easy. So my manual title was How to Make a Cup of Coffee. I thought it was super easy. I wrote the instructions on a piece of paper, took coffee, sugar, and went to class. The teacher asked me to show the rest of the class. I read the instructions and I showed the coffee and sugar to my classmates. But I couldn't make the coffee. Why? Because I didn't have the cup. I forgot the cup at home. Everyone in class laughed and my teacher added one more instruction to my paper. Make sure you have a cup. Exercise 2. Listen to the monologue. Then check the best option to answer the questions. Dear Diary, I wrote a short instruction manual for my English class homework. I wanted something really easy. So my manual title was How to Make a Cup of Coffee. I thought it was super easy. I wrote the instructions on a piece of paper, took coffee, sugar, and went to class. The teacher asked me to show the rest of the class. I read the instructions and I showed the coffee and sugar to my classmates. But I couldn't make the coffee. Why? Because I didn't have the cup. I forgot the cup at home. Everyone in class laughed and my teacher added one more instruction to my paper. Make sure you have a cup. Okay, can we check exercise 2 or do I repeat it one more time? Podemos revisar o se lo repito una vez más. Una más, teacher. Okay. Lesson D. Exercise 2. Listen to the monologue. Then check the best option to answer the questions. Dear Diary, I wrote a short instruction manual for my English class homework. I wanted something really easy. So my manual title was How to Make a Cup of Coffee. I thought it was super easy. I wrote the instructions on a piece of paper, took coffee, sugar, and went to class. The teacher asked me to show the rest of the class. I read the instructions and I showed the coffee and sugar to my classmates. But I couldn't make the coffee. Why? Because I didn't have the cup. I forgot the cup at home. Everyone in class laughed and my teacher added one more instruction to my paper. Make sure you have a cup. Unit 10. Lesson D. Exercise 2. Listen to the monologue. Then check the best option to answer the questions. Dear Diary,
I wrote a short instruction manual for my English class homework. I wanted something really easy. So, my manual title was How to Make a Cup of Coffee. I thought it was super easy. I wrote the instructions on a piece of paper, took coffee, sugar, and went to class. The teacher asked me to show the rest of the class. I read the instructions and I showed the coffee and sugar to my classmates. But I couldn't make the coffee. Why? Because I didn't have the cup. I forgot the cup at home. Everyone in class laughed and my teacher added one more instruction to my paper. Make sure you have a cup. Listo. ¿Podemos revisar? Sí, profe. Ok. Ok, ¿de qué trataba el listening? ¿De qué nos habla la chica? De que iba a escribir un manual. Ok. ¿Para qué? ¿De Para qué? su clase de inglés. Ok. ¿De qué trataba ese manual? Sobre hacer una taza de café. Ok, thank you. Ok, ella escribió su manual y luego ¿qué pasó? ¿Qué pasó con su manual? ¿Para qué quería ese manual? ¿Qué hizo con él? Mauricio, ¿qué hizo con ese manual? Pues le pidieron un manual sobre cómo hacer un café para su clase de inglés y
Era de tarea. Ajá, pero ¿qué hizo con ese manual? Kevin, ¿qué hizo la chica con el manual? ¿Lo redactó? Ajá, y luego. Probó su experimento. Ok. ¿Y le salió? ¿Logró hacer la taza de café? Según lo que entendí, al final dijo que no, porque creo que no tenía la taza. Ok, se le olvidó la taza. Entonces, su manual, digamos que no estaba completo. ¿Por qué? Porque no tenía esa parte que nosotros vimos en el ejercicio 1. Make sure you have a cup. Asegúrate de tener una taza, que fue lo que la maestra le agregó a su manual. Ok, entonces, the speaker wrote a... ¿Qué me dijeron que escribió? Manuel. A manual. Okay. She wrote it for class, work, or a contest? Class. For a class. Okay. The topic of the flyer, the artwork, or the homework was how to make a cup of coffee. Homework? Yes, homework. The topic of the homework was how to make a cup of coffee. The speaker thought it was not easy, it was not difficult, or it was super difficult. It was not difficult. Ok, ella creía que iba a ser muy fácil, ¿no? Es decir, que no iba a ser difícil. The teacher asked her to demonstrate for the class, teach the class, or wait for the rest of the class. ¿Qué fue lo que le pidió su maestra que hiciera? A, B, or C? No estoy seguro, pero yo digo que Yes, A, thank you. Demonstrate for the class. Su maestra
la pasó al frente para que ella le mostrara al resto de la clase cómo es que tenía que hacer o preparar una taza de café. She bought, she forgot, or she broke the cup in her house. ¿Qué me dijeron que pasó con la taza? Ahí sería forgot. She forgot the cup in her house. Ella se le olvidó la taza en su casa. And the teacher erased, wanted, or added one more instruction to her paper. ¿Qué le hizo la maestra a su manual? Al final, ¿qué hace la maestra? Ay, sí no me acuerdo, profe, no entendí si dijo Erased o Eaed, no entendí muy bien. Ok. Aquí le faltó una instrucción a la chica que era pues llevar la taza, ¿no? O tener una taza para poder preparar el café. Entonces, a ella se le olvidó la taza en su casa y al momento de que estaba o que intentó hacer su demostración hacia el grupo, pues no pudo hacerlo a pesar de que ella creía que era muy fácil porque pues se le había olvidado una cosa muy importante. Entonces, al final nos dice que la maestra le añadió una instrucción más en su papel, o sea, le agregó added. The teacher added one more instruction to her paper. La maestra le agregó esto: make sure you have a cup. Asegúrate de tener una taza. Entonces, el número 7 es added. Okay, and for homework. El número 3 también se lo van a llevar de tarea junto con los otros 2 ejercicios del Student's Book. Aquí ustedes van a leer cada frase o cada frase, cada oración. Y ustedes van a reacomodar estas frases para que quede como un texto coherente. Y ya nos dan la primera, que dice, I woke up this morning, looked out my window and got a big surprise.
It was an extremely cold night, so the plants and the floor were completely white. Aquí esta persona se despierta en la mañana, ve por su ventana y se lleva una sorpresa. Había sido una noche extremadamente fría y ve que las plantas y el piso estaban completamente blancas. Entonces aquí ustedes van a ir escribiendo los números conforme creen que va la historia, ¿vale? Sí, teacher. ¿Dudas con lo que van a hacer de tarea o dudas con pasado simple? No, profe. ¿Dudas seguros? Ok, chicos, entonces eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima clase. Bye, teacher. Bye. Cuídense. Bye. See you later, teacher. See you later, teacher. Bye. Cuídense. Take Adiós, care. teacher, se cuida. La queremos mucho. Bye. Thank you.